Bienvenidos a Geek Economic, y en este canal analizaremos los aspectos económicos del mundo de fantasías, juegos, mangas y demás fricadas que se nos ocurran. Y como todo tiene un inicio, comenzaremos con la para nada osada historia del Señor de los Anillos. Así que prepara la libreta, la calculadora, el Excel o, si eres pobre como yo, las hojas de cálculo de Google, porque hoy analizaremos la fortuna de Bilbo Bolsón y haremos un breve repaso por su único trabajo, con jugosos resultados, eso sí, y veremos si era el tío Gilito de la Tierra Media. De la unión de Belladonna Tuc y Bulbo Bolsón, una de las tres hijas del viejo Tuc, patriarca de la casa más importante de toda la comarca y un adinerado Bolsón, nació así Bilbo Bolsón, heredero de dos grandes fortunas. Hay gente que nace con suerte. Un hobbit firme y comodón que en 50 años no había tenido la necesidad de un oficio real. Aguantaros la envidia porque jode. Tendría su primer empleo ante la llegada de un extraño Gandalf, el cual, como el primer empleo de muchos, lo consiguió por la recomendación, aun cuando no sabía ni por dónde le soplaba el viento. Así es como firmó su primer contrato, un contrato de saqueador, donde le garantizaban una 14ª parte del tesoro, aunque sería él el que tendría que robar al dragón. Vamos, posibilidades de sobrevivir, cero. Como todo primer contrato, tenía una remuneración justísima, y con garantías de primera categoría, como que le pagarían los costes del funeral si moría. No chiste, sabiendo que el dragón les ahorraría la incineración. Y así es como partió a su primer empleo. Y motivado por demostrar su valía como un buen nuevo empleado y porque seguramente en su currículum hubiera puesto que él era resolutivo, al encontrarse con unos trolls en el camino, se tuvo que decir a sí mismo, esta es la mía. O eso entiendo yo cuando lo que procedió a hacer no fue volver con sus compañeros, que sería lo más sensato, sino intentar robar a los trolls. ¿Y qué esperáis? Como a ti cuando te ponen a cargo de algo por primera vez y lo único que puedes hacer es no cagarte encima, Bilbo, la cago. Y tuvieron que ser él y todos salvados por Gandalf. Porque sí, esos empleadores que se los daban de chachi guay, de los más expertos, de yo soy Thorin, escudo de Rowling, no llegaron a solucionar el problema. Más bien hicieron el ridículo. Por suerte, para la nueva empresa, esos trolls estaban forrados, con vasijas repletas de oro. Pero ese no era el plano, a saber qué le pasó a Thorin por la cabeza para no terminar ahí la empresa. Vamos, ya veréis que tiene una mentalidad súper buena. Decidieron solo esconder el tesoro y marcharse con unas espadas nuevas. Y así es como Bilbo, nuestro novato, conseguía su primera equipación en la empresa. Dardo, una diminuta espada que nadie quería. Porque las buenas, las guapardas, se las quedaron Gandalf y Thorin. Como cuando te pasan a ordenar al viejo de un compañero, porque él tiene un nuevo. ¡Buah! Buenísimo. Como todos nos damos cuenta al tiempo de empezar un trabajo, las condiciones y lo que tenías en mente no se asemejan nada a la realidad. Y en la mente de nuestro querido empleado Nobel, todo lo que podía pensar era estar junto a la ermita de té y descansando cómodamente. Literal, lo habrá repetido 10 veces o más a lo largo del libro. Por desgracia para él, ya estaba demasiado lejos de casa y volver solo no era factible. Todo fue peor cuando fueron atrapados por los trasgos de las montañas y tocó huir a la carrera. Pudimos ver que lo de inventarse el currículum de saqueador no tener experiencia se notaba. Y solo eras un bulto para la empresa, literal un bulto que los enanos cargaban mientras corrían perseguidos por los trasgos. Y como la empresa que te dice, somos una gran familia, cuando hay complicaciones te tiran. Y así acabó un agujero oscuro. ¿Un símil del paro? Pues no, porque él consiguió algo. Tú lo único que consigues en el paro es la ficha de la cola. Y donde se hizo con lo más valioso. El anillo de invisibilidad. Y ahora sí, estando con ese nuevo superpoder cuando la empresa se lo encontró porque sobrevivió. ¡Fliparon! Había sobrevivido. Realmente era un gran saqueador. Eso debieron imaginar. Una ganga por un contrato basura. Y comenzó el respeto. Respeto pero sin remuneración. O sea, máxima responsabilidad. Pero no nos adelantemos. Lo primero es que como ya lo habían perdido todo, tuvieron que mendigar a Beor, el cual les prestó ponis y comida a cambio de que al llegar al Bosque Negro le devolvieran los ponis. Pero cuando llegaron, la empresa va a sufrir un gran cambio. Como cuando tus padres te dicen que tú no tienes la culpa, pero sabemos que en parte sí. Esta empresa se separaba. Supongo que Gandalf tuvo que caer en cuenta de que estaba trabajando gratis, porque si a cada uno le daba una 14ª parte, eran 13 enanos y el hobbit, él no recibiría nada. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. 2 menos 2 es igual a 0. Así que aunque le lloraron y suplicaron con palabras de como hazlo para la empresa, la experiencia es lo importante. Ah, eso no, pero sí que le lloraron y le agarraron los pies en plan, no, Gandalf, no te vayas. Y no le dijeron nada de darle parte del tesoro, malditas empresas avariciosas, que hasta se intentaron quedar los ponis. Así es que la nueva empresa, recién reformada, dirigida por Thorin, mente de tiburón, sin presupuesto, pero con el deseo de ser el nuevo Bezos, y aconsejado por Gandalf y Beor, de seguir el camino, sin desviarse. Remarquemos todo un tiempo, sin desviarse. Facilito, ¿eh? Pero por la falta de alimentos y desesperación, se lanzaron a pedir ayuda a las primeras luces que vieron. Lo típico, en el Bosque Negro, en un lugar tenebroso, lleno de muerte, te lanzas a pedir ayuda en las luces mágicas. ¿Qué creéis que pasó? Pues se perdieron. Y solo pudieron replicar el intento de pedir ayuda. Pero no acabó bien para nuestra empresa explotadora. Eran presas de arañas gigantes. Y Bilbo, como empleado explotado, y menos mal que tenía el anillo, se cargó toda la empresa a cuestas. Y le salvó, como cuando tus compañeros no hacen nada, te toca a ti trabajar por todos. Igualito. Pero las desgracias de una nueva empresa solo se van acumulando y terminaron presos del rey de los elfos, aunque no sé si considerar si era una desgracia, porque estaban muriendo de hambre y allí, por lo menos, les daban de comer.
Aparte del rey de los elfos, solo les preguntó que qué hacían en ese lugar, pero Thorin no iba a dar su brazo a torcer. ¿Contar con ayuda? ¿Suministros? Jamás. ¿Y si le pedían dinero a cambio? Él jamás daría nada gratis, ni la información. Así que de nuevo, toda la responsabilidad fue a parar sobre Bilbo. Oh shit, here we go again. Dios, cómo carrea la empresa. Les terminó por salvar, aunque no fue un rescate épico, y muchos se quejaron. ¿Cómo jode? Haces tu trabajo lo mejor posible y encima se queja. A ver, que sí, que casi muere alguno, pero ¿cuál era la alternativa? ¿Contarle la verdad al rey de los elfos? Thorin tenía las prioridades muy claras. Pero bueno, llegaron a la ciudad del lago, donde existía una leyenda de que al regresar los enanos, los ríos serían de oro, y estos pasaron a ser agasajados por los pobres y estúpidos ciudadanos, que como tu abuelita, se cree que el político de turno va a hacerla rica. Así que tras aprovechar toda esa generosidad, claro, con mentalidad de tiburón, sin darles nada a cambio, parten ahora sí que sí a por el tesoro del dragón, momento en el cual nuestro primerizo afortunado saqueador muestra las habilidades que pretende aportar a la empresa, porque se ve que lo de antes no cuenta. Y no sé si os lo creeréis, pero un novato saqueador fue cazado a la primera por un dragón con miles de años de experiencia. Sorprendente, ni con el anillo de invisibilidad. Pero más sorprendente fue que el dragón le dijera toda la verdad a la cara, que porque el tesoro se repartía igual, si él corría más riesgo, de que cómo le iban a ayudar a llevar su parte a su casa, de que trabajar es gratis, no es trabajar, es explotación. Vale, esto último no, porque me lo he inventado yo. Pero el dragón tenía toda la razón. Pero nuestro experto Bilbo no podía comprender que su familia, la empresa que todo lo había dado por él, que todo lo había compartido, todas las desgracias, hambre y cansancio, porque hasta ahora lo único que había conseguido ellos es su pequeña espada, y porque la iban a dejar ahí tirada. Ese momento de duda fue arrebatado por las sabias palabras de Thorin. Cuando haya beneficios, tú serás el primero en ser recompensado. No tal cual, pero sí que le dijo que podría decir lo que más quisiera, lo que desease. 3 doritos después, al irse el dragón, bajaron a saquear todo lo que pudieran llevarse, y Bilbo, pensando que las palabras de Thorin eran verdad, pobre desgraciado, se cogió la piedra del arca, pero ni un dorito pasó para que Thorin ya andara gritando por todas las estantes que la piedra, soya, es a la soya. Y como empresa que contamina, cuando aparecen las primeras mutaciones, a ellos ni les va ni les importa, así es como el efecto externo negativo, un dragón furioso destruyó la ciudad del lago, con todos los daños colaterales que eso implica. Como de costumbre, los benevolentes habitantes de la cercanía, los elfos del bosque, fueron los únicos en ayudar, porque Thorin aplicó la de yo no tiro ese dragón ahí. Cumplí perfectamente con el reciclaje y el programa de desechos hasta que se demuestre lo contrario. Todo mente de tiburón. El Thorin que dijo que eso de compensar los daños como que no, y que si querían que fuera a manifestarse a la plaza de su ciudad, no, que ha sido destruida. Pero Bilbo, acomodado y sin mentalidad de criptobro, y no entendiendo que la empresa les pagaría con NFTs a los afectados, se escabulló del muro. Sí, un muro, habéis escuchado bien, porque Thorin ya había prevenido de que la chusma no le quitara los beneficios. Bilbo les entregó la piedra del arca, con la que podrían negociar, y tanto, ya que Thorin estaba dispuesto a pagar una 14ª parte del tesoro por la piedra, lo que da a entender de que, si se le iba a quedar desde un inicio, pues eso de repartir a pachas era una forma de hablar. Pero Thorin, como empresa extranjera sentada en un país tercermundista, le faltó tiempo para pedir una intervención a su país. Y así es como Dain USA envió un ejército para llevar la democracia y prevalecer los intereses de la compañía por encima de la de los habitantes. Por desgracia para Thorin, una nueva potencia aparecía en el escenario. Los Trasgos de las montañas. A ver, tenía sentido, habían matado a su líder y buscaban venganza. Y con la premisa de soy malo, pero mira a los otros, son peor. La chusma, los elfos y los enanos confrontaron al comunismo, a la amenaza. Todos juntos sabían que era mejor repartir un poco de limosna entre los afectados antes que el comunismo, digo los Trasgos. Así que todos, sí, todos, también Gandalf, Beor y hasta unas águilas enfrentaron al comunismo y lo eliminaron de la zona. Y para asegurar de que no volviera a resurgir, se decidió que habría un poquito de redistribución de la riqueza. No mucha, pero sí un poco. Y sobre todo que no se les daría directamente a los afectados, sino a sus líderes, que luego uno de ellos lo robase y se fuera con todo. Bueno, esos son pequeños defectos de la democracia. Y así es como el gobernador de la ciudad del lago nos enseñó lo que era la corrupción a gran escala, quedándoselo todo. Porque el rey de los elfos se quedó joyas para él y seguro no repartió mucho entre los elfos. Por desgracia, en su caso no estamos seguros, así que el rey de los elfos solo es un presunto corrupto. Pero bueno, vayamos con lo que nos interesa. ¿Cuánto recibió Bilbo? Pues a ver, como las promesas de casarte contigo cuando tenéis 12 años son fáciles porque sabes que no se pueden cumplir, aquí igual. O sea, nadie se esperaba que mataran al dragón y llevárselo todo. Así que eso de la 14ª parte, como que no. Y había muchos para repartir y tampoco había forma de regresar a casa con todo ello. Así que un par de joyas preciosas, un cofre de oro y otro de plata, y ya está. Tú pensarás que es mucho, pero comparado con lo que le debían por contrato, era una puta mierda, migajas. Pero como Thorin había muerto y eso que te dicen que no has terminado el mes completo y nos ahorramos las vacaciones, porque ¿qué más da? Si en el paro te vas a aburrir de tiempo libre. Esos 2 cofres que le dieron equivaldrían, considerando que le dieron un pony fuerte para cargarlos. Vale, hemos elegido la raza Standard porque es la que te viene a la cabeza cada vez que piensas en un pony. Y encima es inglés y Tolkien lo era, así que perfecto. Nos daría que lleva una carga máxima de 25 kilos de plata y 25 de oro. Pero no tan rápido visualizador promedio de YouTube.
que ya te veo cogiendo la calculadora, multiplicando por lo que vale actualmente el oro y la plata y teniendo el valor. Pero no funciona así. Estás comparando una moneda que tiene funciones de moneda, como unidad de cuenta, de valor, etcétera, con un bien que no cumple esas funciones. En El Señor de los Anillos, el oro y la plata es una moneda. A día de hoy, no. Tú vas a un país y no puedes pagar en oro y plata, en la mayoría. Alguno habrá que sí, pero la mayoría no. Y tú dices, pues hackeo el sistema, vendo el oro y la plata y me compro lo que deseo. No, voy a perder más tiempo, es más complejo, hay doble gravamen, existe la incertidumbre, etc. Tienes que tener en cuenta de que no tiene la misma utilidad lo que sería una moneda antigua, acuñada de curso legal, con su equivalente en peso en oro, no es igual. Para hacer una aproximación a ese proceso, tienes en mente, pues tendrías que coger una moneda antigua, acuñada, que era de curso legal, considerar que es más o menos igual que la del Señor de los Anillos, aunque no sabemos en qué porcentaje de oro y plata esté la del Señor de los Anillos, y actualizarla, o sea, tener en consideración toda la inflación que ha pasado desde entonces. Hay una estimación por ahí, o sea, la podéis usar, no es difícil. A mí me parece un poco aburrido y nada interesante, tendrías que ir antes del Tratado de Bretton Woods, antes del dinero fiduciario. Vale, a mí se me ha ocurrido otro método, pero si algún día os interesa mucho, pues se puede calcular y se puede comparar con el método que hemos usado para calcularlo, ¿vale? A mí me parece más simple usar un bien que está en El Señor de los Anillos, que cumple más o menos con las funciones que cumpliría a día de hoy, ver cuánto de este bien sería capaz de adquirir Bilbo con la fortuna que ha conseguido y traspasarlo al valor que tendría en nuestro mundo real y gris. Se nos dice que un pony de media vale 4 centavos de plata. Vamos a coger el centavo inglés como referencia, al igual que antes hemos cogido el pony inglés estándar porque Tolkien es inglés. Sabemos que el penique centavo inglés pesaría 5,6 gramos si fuera de plata, lo que nos da 22,4 gramos de plata por un pony. Para coger el valor del pony estándar hemos ido a una página de venta de caballos y hemos hecho la media muestral y nos da un valor de 1.626,50 euros el pony. Lo que nos daría que la plata vale 72,61 euros el gramo. La relación entre el oro y la plata más o menos es bastante simple sacarla, ¿vale? Porque suele ser bastante estable a lo largo del tiempo. Ha pasado de un 10-1 hasta un 16-1 más o menos en la actualidad. Salvo momentos de crisis que se agrava más aún la diferencia, la gente toma como reserva de valor el oro y la plata se ve que no le importa a nadie. Entonces vamos a coger 13-1, pues porque sí. Y nos da que el oro sería 943,35 euros el gramo. Muchísimo. Tienes que pensar que a día de hoy no llega a superar los 100 euros el gramo. Casi, pero no. Hay que esperar a que la inflación haga su efecto mágico. Eso nos da que Bilbo se trajo 25.414.000 euros actuales, más o menos. Y eso que no estamos considerando las vasijas de los trolls, porque no sé si os lo recordáis, pero tenían vasijas con oro. Por suerte para mí, simplemente las devolvió sin usarlas, así que podemos considerar que nunca las cogió, como si nunca las hubiera cogido. Y os preguntaréis, ¿por qué las devolvió? Pues él simplemente dice que no eran suyas y que tenía que devolverlas. Y os preguntaréis, ¿de quién eran? ¿De los trolls? Y Perón, ¿a quién se lo devolvía? Porque los trolls estaban muertos. Pero seguramente se lo entregó a los elfos, ya que serían los legítimos dueños. Ahí las espadas eran élficas, entonces seguramente el oro también era élfico. Como curiosidad, os diré que Gandalf se quedó la mitad de las vasijas, y luego iba vestido de mendigo. Quizás un sabio, o un guarro, no sé, ahora veremos. A ver, si lo comparamos con el despilfarro que hizo Bilbo, sería muy sabio. Porque Bilbo, para el final del libro, del Señor de los Anillos, le entrega a Sam lo último que le queda de esa fortuna, un pequeño saquito de oro. Y viendo el valor del oro, ya sabemos que Sam termina rico, pero joder, Bilbo, hazte un plan de pensiones o algo. ¿A Xibalba? ¡A Xibalba! ¡Qué tontería! Otro bien que tiene Bilbo es la casa. Vale muchísimo. No os voy a aburrir, pero a través de muchas migajas de información que aparecen en el libro y muchísima imaginación, podemos llegar a la conclusión de que la casa de Bilbo mide entre 5.000 y 8.000 metros cuadrados. Además, con un jardín de 2.000 a 3.000 metros cuadrados. Os dejo toda esa información por si queréis hacer vuestras propias suposiciones y dejarla en los comentarios. Hay hasta un ejercicio de probabilidad por si os interesa el tema. Como colofón, hay que pensar que esta casa encima era la más cómoda hasta del agua, o sea, grande y buena. No hemos podido obtener cuánto cuesta porque el catastro no me da esa información, pero podéis imaginarla. Y os voy a desvelar un pequeño secreto. ¿Recordáis el anillo de invisibilidad que mencionamos antes? Pues, spoiler, en verdad era el anillo único. Sé que os pilla de sorpresa. ¿Y cuánto vale? Os preguntaréis. Pues tenemos una oferta por él, impresionante, del Señor Oscuro, que ofrece por él $1 chillón. Señor, ese no es un número.
En ese caso... 3 genealosos anillos de los señores enanos y el gigantesco reino enano de Moria. Pero vamos a leer textualmente cómo lo dice. El más insignificante de los anillos que robó hace tiempo es solo una fruslería, un capricho de Sauron. A ver, no sé lo que significa fruslería, pero creo que estaba tirando el precio a la baja, así que debería ser más que 3 de los genealosos anillos de los enanos y el gigantesco reino enano de Moria. Hay que tener también en cuenta que Bilbo viene de una familia pudienta, su madre está forrada, su padre también, pero no tanto como ella. La fortuna del padre no la vamos a tener en consideración porque se la gasta toda en la casa, incluso se gasta parte de la madre en construir la casa. O sea, imagínate el valor de la casa. Pero vamos, sumando la fortuna de la madre, lo que quede de ella, el anillo, la casa y lo que obtuvo de su único trabajo, sí, Bilbo es el tío Gilito de la Tierra Media. Ah, disculpa, durante todo este tiempo se me ha olvidado mencionar que Thorin le hizo un regalo a Bilbo, una cota de malla de Mithril, muy valioso. ¿Pero qué le dijo poco después Thorin a Bilbo? ¡No te quiero volver a ver por aquí nunca, Bilbo! ¿Pero qué le dijo mientras se moría? Bilbo, somos amigos, perdóname. Para nada volátil Thorin. Y si lo menciono es porque esta cota de malla de Mithril es que vale exageradamente mucho, si no me lo ahorraría. Para cuando Moria estaba bajo control enano, el Mithril valía 10 veces más que el oro. Suponiendo que, como nos dice Frodo, la cota de malla de Mithril es liviana, pues debe pesar unos 2 kilos. Vamos, echad cálculos, unos 25 millones de euros actuales, más o menos. Pero desde que la obtiene Bilbo hasta el final del libro, salvo los apéndices, Moria está bajo control enano. ¿Y qué nos dice Gandalf? Su valor es incalculable. Frodo hace una estimación, y a mí me parece bastante acertada. Frodo piensa que la cota de malla de Mithril vale lo mismo que toda la comarca entera, y viendo que la cota de malla de Mithril la comparan con la armadura de un gran príncipe elfo, y que Gondor, que sería el reino más grande de todos y más poderoso aún de los pueblos libres, solo lo lleva como decoración en los cascos de sus unidades de élite, pues no debe estar tan desencaminado la estimación de Frodo. Este bien solo hace más que remarcar que, pues sí, Bilbo es el tío Gilito de la Tierra Media. Solo en esta versión, no es un tacaño, de hecho, es todo lo opuesto. Bueno, y así es como termina el vídeo. ¿Un poco abrupto? Pues sí, pero no sabemos hacer finales. Aún. ¿Os hemos metido relleno? También, pero ha quedado bien. Nos despedimos y os esperamos ver en el próximo vídeo. La idea será sobre la situación socioeconómica de la comarca. Bueno, no, pero algo parecido. Lo típico de se vienen cositas dentro de 2 semanas. Se puede, se intentará, posiblemente. Para no perdértelo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ponte una notita en la nevera, así no recordarás cada vez que quieras comer. Y pondrás nuestros vídeos. Chao, hasta el próximo vídeo.